A Dios sea la gloria y la honra, hermano. Bienvenidos, hermanos, si usted acaba de llegar. Bienvenidos a la primera iglesia bautista aquí en el río, hermanos. Me gustaría, hermanos, que leyéramos en San Juan, capítulo 20, versículo 24 hasta el 29, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Ya todo lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Comienza el 24 y hasta el 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y les dijeron: pues en otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban una vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y les puso en medio y les dijo: paz a nosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas un incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, hermanos. El encuentro con Dios, hermanos. Hay veces que cuando la gente dice: tuve un encuentro con Dios, y luego la gente piensa que el encuentro con Dios es que el Señor se te aparezca en tu cuarto, o si no o supongamos una persona que ora y empieza a hacer cosas. Las personas piensan que ese es un encuentro con Dios. Y una fe, hermanos, que trae emociones. Cuando se va la emoción, se va la fe, hermanos. El Señor nos está llamando, hermanos, que seamos creyentes. Escuché un hombre famoso, estaba él testificando, lo entrevistaron. Él dijo en su plática: yo miré al Señor, dice. Y yo dije: wow, dije. ¿Sabía usted que nosotros no podemos mirar al Señor, hermanos? No podemos mirarlo mientras que estamos acá, porque nuestras iniquidades dice que oculta el rostro de Dios para no oírnos, hermanos. Y tanto usted y yo, hermanos, no podemos ver a Dios, hermano, y nunca lo vamos a ver, sino que es por fe, hermanos. Es por fe. Y la única forma en que nosotros podemos tener ese encuentro con Dios, hermano, es reconociendo, hermanos, quiénes somos, hermanos. Me acuerdo hace 6 años que yo no conocía nada de la Biblia, no conocía nada. Y cuando tus pecados te alcanzan, hermanos, te tienes que rendir a Dios. Quiero o no quieres, te tienes que rendir. El pecado no es nuestro amigo, hermano. El pecado es una maldición, y si tú no vienes a Cristo Jesús y tomas el control del pecado, el pecado va a tomar el control sobre ti, hermanos. El pecado te va a humillar, te va a hacer lo que quiera, hermano, incluso hasta matarte, hermano. Y si tú no vienes pronto a Cristo Jesús y tomas el control del pecado, hermano, por eso dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Esa es nuestra ventaja, esa es nuestra esperanza nosotros, tener el control del pecado, hermano. Porque si el pecado se domina sobre ti, hermano, créeme, hermano, que no va a tener misericordia de ti el pecado, hermano. Esa es la razón por la que estamos acá, hermanos. Y yo en ese tiempo, mis pecados ya me había alcanzado. Estaba llorando al suelo, hermanos. Entonces yo, sin tener conocimiento de Dios, yo solamente hablé al Señor y dije: si en verdad tú existes, por favor ayúdame con este pecado que ya no puedo. Y gloria a Dios, hermano, no pasó medio año, me hablaron de estar en una iglesia, fui. Para mí ese fue el encuentro por fe con el Señor, hermano. Ese fue un encuentro para mí por fe. Y ese es lo que el Señor nos manda, hermanos. Hasta que el hombre no reconozca que es un pecador y no tiene nada que ofrecer a Dios, hermano, no va a pasar nada, hermano.
Nosotros podemos repetir una frase que siempre, gracias a Dios que lo hacemos: Señor, te reconozco que eres mi único y suficiente Salvador. Pero hermanos, si tú no lo haces con todo tu corazón, hermanos, si tú no miras el pecado, hermanos, que es el que crucificó al Señor en la cruz, si tú no miras que el pecado, hermano, es una maldición, hermanos, el Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros, hermano. ¿Se imagina, hermano? Y si es que usted no reconoce que es un pecador y necesita de Él, así como un pez que sale del agua, lo sacan en la cartera, si el pescado no logra volver pronto al mar, se va a morir, hermano. Así debemos declamar a nosotros por nuestro pecado a Dios, hermano. Necesitamos pedirle. Quizá la oración de muchos hoy en la iglesia sería esa, hermano, sería esta: Señor, convénceme de mi pecado con tu Espíritu Santo. Esa sería la oración hoy en día, hermano. Cuando el Señor te convence que eres un pecador y lo aceptas, entonces lo confiesas y lo haces Señor, hermano. Y finalmente te bautizas, te casas con el Señor, hermano. Gloria a Dios, hermano. Ese es lo que el Señor nos manda, hermanos. Que no creamos que el encuentro con Dios es que se me apareció acá, que se me apareció acá. No, hermano. El encuentro por fe con el Señor, hermano, es cuando uno reconoce que es un pecador, hermano, y no tiene nada que ofrecer a Dios más que su pecado, hermano. No tiene nada que ofrecer a Dios más que su pecado. Gracias a Dios ustedes están aquí, hermanos. Dios quiere tratar con ustedes, hermanos. ¿Se acuerda de la historia, la de que cuando el Señor dejó las 99 que no ocupaban el Señor, que estaban bien sanas, y se fue en busca de usted, hermano? Usted es la razón por la que usted está aquí, hermano. El Señor fue por usted y usted está aquí porque el Señor quiere tratar con usted, hermano. Usted es la oveja que se había perdido, hermano. Usted está aquí hoy, esta mañana, hermano. Dios quiere tratar con su corazón. Por favor, hermano, no endurezca su corazón. Si Dios quiere tratar con sus corazones, hermano, déjalo trabajar, hermano. No le digas que no, porque quizá ya no va a haber oportunidades, hermanos. Ya no va a haber oportunidades, hermanos. Está establecido que el hombre muera una sola vez, hermano, y de ahí al juicio. En la muerte nada podemos escapar, hermanos. 80, 70 años más de vida, hermanos. Y si el encuentro con Dios va a ser cuando tú te mueras con Dios físicamente, cuando tú estás allá. Pero por lo mientras, hermanos, estamos por fe. Estamos por fe, hermanos. Así que no pidas señal a Dios, hermano. Cree en su palabra, hermano. Crea la palabra de Dios. Estúdiala, medítala, hermano. Léela. Cuesta, hermano. Pasas tiempos. Aplicarlo cuesta más. Pero vale la pena, hermanos. Vale la pena, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y quisiera, hermanos, que oráramos. Por más que nada por la iglesia, hermanos, por el pastor y también por este joven, hermano, que se llama Elmer Sánchez. Él está enfermo, hermano, pide por su salud. Y vamos a pedir por él también, hermanos, que el Señor tome el control de su vida y que el Señor pues ponga médicos correctamente para que le den las medicinas que él necesite y ocupa, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Hoy, Padre, domingo, Señor, ya casi estamos medio año, Padre. Es porque, Señor, tú nos los permitiste estar aquí, Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre, por la congregación, Señor. Gracias por la primera iglesia bautista aquí en el río, Padre. Gracias, Señor, por cada familia, Padre, cada pequeño, Señor, cada joven, Padre. Gracias, Señor. Guárdalos y cuídalos, Padre Santo. Señor Padre, te pedimos, Padre Santo, Señor, por la salud de este joven, Padre, Elmer, Señor, Sánchez, Padre. Padre, Señor, él, Padre, pide por salud, Señor, está enfermo, Padre, pero, Señor, pedimos, Padre Santo, a que tú, Señor, tomas, Padre, el control de su vida, Señor, y que tú, Padre, puedas guiarlo, Señor, al médico, al doctor, Padre Santo, para que le pueda dar, Señor, la medicina, Padre, indicada para él, Señor. Gracias te damos, Padre, por hoy, Señor, gracias, y por siempre, Padre Santo. Gracias por todo, te damos gracias, Señor, tu amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mostré este video porque están aquellos héroes no conocidos, mientras que hay héroes comprometidos. Todos los héroes se comprometen a un caso, es por eso que aunque sean reconocidos o no sean reconocidos, siguen siendo héroes.
La Biblia está llena de este tipo de personajes. Hoy vamos a estar hablando de uno de ellos. Y Dios quiera que usted también se pueda considerar un héroe, pero héroe de la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante, nos enseña que, ya que el justo por fe debe de vivir, es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después usted tiene una lista de héroes de la fe, tanto mujeres como varones. Pero están otros que me gustaría hoy hablar de uno específicamente, pastor de la iglesia de Colosas, de Colosas quiero decir, no Colosos, Colosas. Vamos a estar hablando de este hombre, que era un hombre de oración, era un hombre que estaba comprometido con el Señor, al llamado del Señor para su vida. Pero no antes vamos al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por habernos traído a esta casa de oración en este tu día, el día del Señor, donde te lo dedicamos completamente a ti, Señor. Y es nuestra costumbre, no simplemente el domingo, sino el resto de los días, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Reconocemos que tú eres soberano, tú estás en control absolutamente de todo. Y te damos gracias, Señor, que tú produces en nosotros el querer como el hacer. Padre Santísimo, Señor, te damos gracias que fuimos rescatados de las tinieblas, tu luz admirable, para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dame la atención, los corazones y las mentes, Señor, de estos mis hermanos, aquí en esta asamblea, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar, pueda ministrar. Espíritu Santo, Señor, te pido que tú seas el que convenzas a aquellos que todavía no están convencidos, que la mejor decisión es vivir para ti, para tu gloria y tu honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene su Biblia, abra conmigo, por favor, en el libro de Colosenses, y vamos a estar compartiendo de ahora en adelante diferentes mensajes en cuanto a Pablo, que es el autor inspirado por el Espíritu Santo, que escribe a la iglesia de Colosas, y alrededor de 67 años después de Cristo. Ya habían pasado alrededor de 20 años de que Pablo tuvo un encuentro con Cristo Jesús en el camino a Damasco, donde entrega su vida al Señor. Y lo primero que sale de su boca cuando reconoce quién es este que se muestra a él: Señor, ¿qué quieres que haga? Y de ahí en adelante tomó la decisión de ser obediente a Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Él demanda obediencia, no tanto sacrificio, sino obediencia. Ya estuvimos compartiendo varias veces, así que de hacer menos y amar más. Y también estuvimos viendo de amar más y hacer menos. Y vamos a estar trayendo una serie de mensajes en cuanto a este libro, a esta epístola, quiero decir, que Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Ahora, Colosas era una ciudad muy pequeña, muy insignificante. Cerca de Colosas estaba Laodicea, donde también había una congregación, una iglesia. Es hoy día Turquía. Y Pablo no es el que funda la iglesia, no fue el misionero, sino fue un pastor, un ministro, que lo vamos a estar viendo. En Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 8, que vamos a estar haciendo énfasis hoy día de estos versículos, sabemos que el autor es Pablo, ya que comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del nombre y del amor, quiero decir, que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que han llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es aún fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, si usted me da un tiempecito, vamos a estar compartiendo en estos 15-20 minutos acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña. En esos pasajes bíblicos, Pablo va a estar mencionando 3 personajes y un grupo de personas. Como dije, quien escribe es Pablo, el que escribe, y va a estar hablando acerca de un héroe que por lo general no se lo reconoce. Y tiene que ver con este pastor, este siervo, Epafras, y la traducción al griego de su nombre significa apetitoso o significa simpático. A mí me gusta llamarlo el pastor simpático. La iglesia que él había establecido con el Evangelio de Cristo Jesús era la iglesia en Colosas y era consiervo de Pablo, ministro de Cristo Jesús, nos enseña la palabra aquí en el versículo 1, capítulo 1, y en el versículo 7, como lo habéis aprendido ¿de quién? De este pastor, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y si pudiera dar un breve resumen de lo que estos 7 a 8 versículos nos enseña. Primero principal, Pablo no fundó la iglesia en Colosas. No había visitado la iglesia hasta ese momento. Están algunos que dicen que visitó la iglesia, mientras que están algunos que dicen que no visitó la iglesia, ya que en el capítulo 2, versículo 1, nos enseña de que ni siquiera conocían su rostro. Lo único que él escuchó, lo único que Pablo escuchó del testimonio de esta congregación es por parte de su pastor, llamado el pastor simpático, el pastor Epafras. En este momento, cuando Pablo escribe a esta iglesia, y el motivo por lo cual escribe a esta iglesia es porque había una cierta doctrina, entre comillas, que se había mezclado, conocido como los agnósticos, o los gnósticos, no agnósticos, sino gnósticos. Agnóstico quiere decir no sabemos, mientras que los gnósticos eran un grupo de sabios en su propia materia. Ellos sábelo todo. Ellos tenían respuesta para todo. Y si no tenían respuesta, la inventaban. Pero nunca podían decir no lo sé. Porque ellos lo sabían todo. Tal y cual como hoy día. Están aquellos que dicen, yo necesito de la iglesia porque la Biblia dice esto, que no tenemos que únicamente el Espíritu Santo es el que nos guía, que no necesitamos escuchar a nadie. Son sabios en su propia materia. Y vayan a saber cuál es la materia que ellos creen que son sabios. Pero usted conoce este tipo de gente, ¿verdad? Que tienen una respuesta absolutamente para todo, ¿sí o no? Son matemáticos, son científicos, son astrólogos, son filósofos, son teólogos. No, ellos saben todo porque están leyendo y han leído y se creen sabios. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y por lo general se estaba mezclando en la iglesia esta noción de que uno necesitaba tener extra sabiduría para complacer a Dios. Y ellos eran los únicos que sabían esta sabiduría. Hoy día está de moda un libro que se llama The Secret, El Secreto. Y en este libro, no se lo recomiendo que lo lea porque va a terminar confundido, pero en este libro
que ha salido en estas últimas décadas declara otra sabiduría bíblica, otro mensaje espiritual de la Biblia. Escúchame bien, dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. No hay nada nuevo debajo del sol. La palabra ya fue inspirada por el Espíritu Santo, tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El mensaje bíblico de la palabra de Dios es para aquellos que son obedientes, la estudian, la practican, la viven y la comparten. ¿Cuántos dicen amén? No hay un mensaje escondido allá afuera que únicamente este grupo de pastores lo conoce o este grupo de supercristianos lo conoce y usted necesita escucharlos a ellos para verdaderamente tener una vida más espiritual. Eso es lo que está ocurriendo. Y este pastor simpático, este pastor Apafras, es el que acompaña a Pablo en Roma, ya que él estaba en prisión, y más adelante termina en prisión juntamente con Pablo. Y cuando llega a Pablo, le pide que por favor enseñe a la iglesia como apóstol, como autoridad, acerca de una doctrina sana. Es por eso que Pablo toma la iniciativa de escribir a la iglesia específicamente en Colosas. ¿Se explica esto? Y no solo que él se presenta como el apóstol, sino también presenta a Timoteo y presenta al pastor de la congregación. Y han pasado más de 2000 y pico de años y todavía escuchamos acerca de lo que Pablo enseña a una iglesia local como es tal y cual la nuestra. Como dije anteriormente, Colosas era una ciudad chica y al principio del siglo fue destruida por un terremoto y todavía quedan ruinas nada más de lo que era esta ciudad. Pero con el Señor, por más de que sea algo tan pequeño, se puede lograr cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Con el Señor, si el Señor está involucrado, por más pequeño o insignificante que uno cree que sea o hace, para el Señor se pueden hacer grandes cosas. Entonces Pablo no es el que fundó la iglesia. También él reconoció que el pastor de la iglesia era Apafras y lo llama nuestro consiervo, amado, que es el fiel ministro de Cristo para con vosotros. Este es el pastor a quien él se refiere de esta congregación. Apafras estaba acompañando a Pablo mientras estaba en la prisión. Y no faltan muchos meses, sino años, donde finalmente Pablo termina como mártir dando su vida por el Evangelio de Cristo Jesús. No hay duda que nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de orar siempre los unos por los otros. Eso es lo que Pablo dice, que se acordaba de ellos en oración. Y menciona este doxology, o que viene a ser la bendición de Pablo, cuando le dice acerca de vivir con la gracia, con la paz de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Da gracia a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de nuestros hermanos, de dar toda la gloria a Dios. Me va a perdonar, pero no me acostumbré todavía a ponerme los anteojos para leer. Yo creo que todavía estoy bastante joven, como que no necesito los anteojos. Y esto es algo que tenemos que entender. Pablo ya había estado bastante tiempo en el ministerio. Pero aún así, desde una prisión, toma la decisión de escribirle a esta congregación. Se me va el tiempo, así que lo voy a hacer bien breve. Y esto es lo que mencioné anteriormente. Pablo menciona 3 personajes y un grupo de personas. La primera persona que menciona es él mismo, Pablo. Acuérdense que Pablo significa el menor de, mientras que Saulo significa el mayor de. Y de ahí lo rescató el Señor.
Anteriormente era conocido como Saulo de Tarso, pero cuando tuvo en Cristo Jesús, él se autonombra Pablo, que en vez de ser el mayor de todos, significa el menor de todo. Y fíjese cómo se presenta. El menor de todo, apóstol. La palabra apóstol aquí es la oficina del apostolado. Aunque la palabra apóstol significa enviado, sabemos de que es Cristo Jesús el que escoge a Pablo. Eran 12 apóstoles, de los cuales uno se colgó, se ahorcó. Y aunque entre ellos escogieron a alguien más, la voluntad de Dios fue escoger a Saulo, que termina siendo Pablo, en el camino a Damasco, ¿se acuerda? En el libro de Hechos. Y él se menciona el menor de todos, pero con la oficina del apostolado, del apóstol. Y en esta época, para calificar como apóstol, se tenía que haber vivido juntamente con Cristo Jesús o haber tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. Pablo califica por lo que ocurre en el camino a Damasco. ¿Se explica esto? La oficina del apostolado o del apóstol hoy día no existe. Cesó. El mismo Pablo dice que él era el último de los apóstoles. Creemos de que cuando alguien es enviado, sí tiene el llamado del apostolado o el llamado del apóstol, porque es enviado. Pero que alguien diga, yo solía ser diácono, después me hice pastor, y después me hice obispo, y ahora soy apóstol. No existe esa oficina, por lo que Pablo nos enseña. Entonces, él se menciona ¿cómo se presenta? El menor, con un llamado apóstol, ¿de quién? De Cristo Jesús, de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No por la voluntad del hombre, no simplemente porque un grupo de pastores o cristianos se pusieron de acuerdo de que no, este tiene que ser pastor y nosotros lo vamos a ordenar como apóstol, sino que fue la voluntad de Dios quien escogió a él para tener esta oficina. Y después dice, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí lo menciona. Sabemos de que, como dije anteriormente, el pastor simpático, Epafras, visita a Pablo y le da testimonio de lo que estaba ocurriendo en su congregación, en esta asamblea de Colosas. Y Epafras pide ayuda a Pablo, ya que los gnósticos, que significa conocimiento, lo sábelo todo, se estaban infiltrando en la iglesia. Pablo escribe la epístola a los colosenses para darle una doctrina sana, una doctrina bíblica. Y como podemos ver, del capítulo 1, versículo 1 al 8, Pablo menciona 3 personajes y un grupo de personas. El primer personaje que menciona es el mismo, Pablo, el menor, apóstol por la voluntad de Dios. Y como dije anteriormente, ya habían pasado 20 años, está en prisión. Es muy probable que haya estado con grillos juntamente con soldados a su lado, pero aún así tomó el tiempo y fue fiel al llamado del ministerio. Hay muchas veces que los pastores se retiran porque ven su ministerio como si fuese una carrera. Está bien, legalmente lo pueden hacer. Pero déjeme decirle esto, yo creo de que cuando el Señor nos llama a ministrar hasta que Él nos llama a su presencia. Yo no creo que un ministro se debe de retirar. Si vives la palabra de Dios, respiras la palabra de Dios,
si fuiste llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y luz admirable, ¿por qué te vas a retirar? En la vida de Pablo podemos ver que él nunca se retiró, aún hasta en la prisión. Estaba ministrando con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces la primera persona es Pablo. Menciona aquí a Pablo. Desde que aceptó a Cristo Jesús, fue ministro, fue siervo del Señor. Y menciona apóstol, escogido, específicamente para el ministerio. La segunda persona que podemos ver aquí que menciona es Timoteo. Este no solo era su hijo en la fe, pero también menciona la palabra del Señor que era co-serviente con él. Ambos eran ministros, ambos servían. Y menciona aquí en el versículo 1 lo menciona como hermano en Cristo. ¿Se da cuenta? Hermano en Cristo. Es por eso que nosotros nos llamamos hermanos los unos a los otros, porque somos de la misma familia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no nos llamamos hermanos porque no me acuerdo tu nombre, hermano. No, sino que prefiero decir hermano porque eso es lo que verdaderamente somos, hermanos. Alberto, hermano. Juan, hermano. Y en este caso Pablo lo menciona como hermano ¿qué? Timoteo. Primero se menciona a él y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Este es el grupo que él menciona. Entonces el primero que menciona es Pablo, él mismo. El segundo personaje que menciona es Timoteo, el hermano. Es interesante reconocer de que podemos ver en el versículo 2, dentro de un minuto, lo menciona aquí, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el grupo de personas. ¿Quién? A los santos. Pero cuando está hablando de santos, no está hablando de una persona tan espiritual que para poder canonizarlo se necesita hacer un juicio y poner a prueba su vida, y si hizo algún milagro, entonces se lo canoniza como súper espiritual, se le da la posición y título de santo, y la gente puede venir a él para llegar a Dios. Eso no es una doctrina cristiana, cristocéntrica, ya que sabemos que Cristo Jesús es el camino, la verdad, nadie viene al Padre sino por él. Pero cuando está hablando de santo, está hablando de todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador y fueron santos, apartados. Fuimos rescatados, ¿se acuerda que el Señor dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes? Es todo aquel que vive una vida santa, los que vivimos en santidad. Como dije anteriormente, usted me escuchó varias veces decir que la justificación es para nosotros, está en nosotros. Pero la santificación es para el cristiano, donde es un proceso de día tras día, tomar la decisión personal de vivir para la gloria y la honra de Dios. Apartado, la palabra santo, apartado, separado por algo específico. Y siempre doy el mismo ejemplo. Este edificio, a pesar que es un edificio, esto es lo único que es, no es la iglesia, pero este edificio lo llamamos ¿cómo? Santuario. Porque este edificio ha sido apartado, separado para algo específico, para que la iglesia se pueda reunir en él. ¿Me explico? No para hacer bailes, para hacer música, para hacer concierto. No es para hacer quinceañeras, no es para hacer Sweet 16, no es para hacer nada más que
los eventos que se deben los eventos que se deben llevar a cabo en este edificio es para la gloria y la honra del Señor. ¿Se explica? Aquí no vamos a hacer bingo, no vamos a andar dando rifa, porque este edificio no es para eso. Es un santuario, es algo separado. Entonces, el grupo a quien les escribe es a los santos, pero no termina ahí. Los santos deben ser fieles al Señor, a los santos y fieles hermanos. ¿Se da cuenta? No son dos palabras diferentes. Está hablando de una misma, de un tipo de persona santo que son fieles a los hermanos. Porque mire, vamos a ser honestos, hay veces que están aquellos cristianos que no son fieles a los hermanos. Vienen por un rato, vienen a visitar, y eso es lo que son, visitas. ¿Sabes lo que significa visita, verdad? Están aquí por un tiempo y después, vámonos. Si te he visto no me acuerdo. Pero ellos eran santos y fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas. Y después le da la doxology que se conoce. Gracias y paz sea a vosotros. Pero esta es la paz y gracia de Dios. Fíjese lo que dice. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No está simplemente diciendo reciban paz y gracia. No. El deseo de Pablo es que reciban la paz y la gracia que únicamente Dios puede dar, que es la verdadera gracia, que es el favor inmerecido. Y déjeme decirle de que sin gracia no podemos experimentar la paz de Dios. Si no fuese por la gracia de Dios, no podríamos experimentar la paz de Dios, que es el fruto del Espíritu. A este grupo le está escribiendo. Mencionó dos, y en el versículo 7 menciona el tercer personaje, pero ya estuvimos viendo dos personajes, un grupo de personas que son los santos de la iglesia, los fieles hermanos. Y primero principal son santos, segundo son fieles, tercero son hermanos en la fe. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como dije anteriormente, la paz de Dios es por medio de la gracia de Dios. Sin gracia uno no puede experimentar la paz. Y después menciona esto: siempre orando por vosotros. No algunas veces, no únicamente los domingos por la tarde a las 5:30. No, sino que estamos quienes estamos. Porque ahora va a mencionar el pastor. Juntamente con vuestro pastor estamos orando, dando gracias siempre. Y eso es lo que un ministro del Señor hace. Ora. ¿Se ha dado cuenta que muchas de nuestras oraciones por lo general comienzan con nosotros? Estamos acostumbrados a pedir por mis necesidades. Hay veces que pedimos por mis antojos, por mis problemas. Yo quiero que Dios me bendiga a mí. Pero si hay algo que nosotros podemos ver en la vida de Pablo, primero y principal, era un hombre con gozo. Nada le podía robar el gozo al Señor, a Pablo, porque el gozo viene del Señor. Claro que sí, eso es lo que menciona. Aún más, ¿no dijo Pablo, he aprendido a estar contento en cualquier situación que me he encontrado? Es por eso que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y esa es la clave, debemos de aprender a estar contentos. No permitir que nada ni nadie nos pueda robar el gozo. No solo que era un hombre de gozo, sino era un hombre de oración.
Es el Pablo el que nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestra petición delante de Dios con ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Bien breve lo tengo que hacer porque se me va el tiempo. Siempre oro por vosotros, dando gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Ahora, ¿por qué es que daban gracias a Dios por estos fieles santos de Colosas? Bueno, primero principal, daban gracias a Dios por la fe cristiana que ellos tenían. Por la fe. Y es la fe la que... la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 4 lo menciona: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, damos gracias a Dios porque ustedes han aprendido a vivir por la fe, que es un regalo de Dios. Porque por gracia usamos por medio de la fe, esto no de vosotros, más es un regalo de Dios, la fe. Y ellos dan gracias a Dios, tanto Timoteo como Pablo, como el pastor simpático, que me gusta llamarlo, Epafras, sino que dan gracias al Señor porque tenían la fe verdadera en Cristo Jesús. Ahora, bueno, hermano, pero hay diferentes tipos de fe. No, hay una sola fe. Bueno, pues yo escuché que está la fe bautista, la fe católica, la fe esta, la fe la otra. No, hay una sola fe. Aún más, Pablo, en la última epístola a los Corintios, en el último capítulo, unos cuantos versículos antes de terminar, dice: examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la verdadera fe. Examínense para ver si están en la verdadera fe. ¿No sabéis que Cristo vive en vosotros? A menos que sean reprobados. Si nuestra fe no se basa en Cristo Jesús, Señor y Salvador, no es una fe cristiana. ¿Me explico? Si el centro de nuestra fe, si nuestra fe no es cristocéntrica, no es una fe cristiana. Y Pablo da gracias a Dios por la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Gracias por la fe cristiana que ellos habían recibido. No solo eso, sino que da gracias por el amor cristiano que ellos compartían, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. No a los que le caen bien, no a los que son del mismo país, del mismo rancho, ¿verdad? De la misma tela, no, sino a todos los santos. Compartían el mismo amor. Y este es el amor que fue vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Este es el amor de Dios, que el Señor mismo nos enseñó que nos tenemos que amar los unos a los otros con el mismo amor que Él nos amó. ¿O no? El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quisiera reducir todos los libros, los 66 libros en un pasaje bíblico, tiene que ser Juan 3:16. Y este apóstol Juan escribe lo que escuchó decir a Cristo Jesús, inspirado por el Espíritu Santo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Bueno, a través de la Biblia hay alrededor 59, 60, dicen algunos, pasajes bíblicos donde menciona unos a otros, los unos a los otros, en el Nuevo Testamento alrededor de 17 versículos que Jesús dijo los unos a los otros. Aquí podemos ver uno de ellos. Pero en su epístola, 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y después en el capítulo 3, versículo 23, y este es un mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Se da cuenta, como mencioné anteriormente, Dios demanda obediencia. Y en la iglesia de Cristo Jesús, que está compuesta por santos, fieles siervos que se aman los unos a los otros con el mismo amor con lo cual nuestro Señor nos amó. Eso es lo que nos califica como discípulos de Cristo Jesús. En esto el mundo los van a conocer, que nosotros somos discípulos de Él. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. Aún más adelante nos enseña que tenemos que tolerarnos los unos a los otros. Esa es la palabra que usa. Tolerancia. Entonces, ¿por qué Pablo da gracias al Señor? ¿Por qué daban gracias al Señor? Por la fe cristiana, por el amor cristiano, por la esperanza cristiana. El versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta es la esperanza viva que tenemos. Eso es lo que menciona. A causa de la esperanza que os está guardada en, ¿dónde? Los cielos. No habla de fe, habla de esperanza. ¿A qué me refiero? Déjeme decirle que la fe descansa en el pasado. Nuestra fe se apoya, descansa en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él hizo lo que Él hizo, yo puedo llamar a Cristo Jesús mi Señor y Salvador y recibir vida eterna por lo que Él hizo. No por lo que hace, no por lo que va a hacer. Lo que Él hizo, que me promete que va a hacer y lo va a cumplir. La fe descansa en lo que Él hizo en el pasado, mientras que el amor vive en el presente. Nuestra fe descansa en el pasado, pero el amor del Señor que ha sido vertido en nuestros corazones vive hoy día. Para aquellos que dicen, mañana, mi amor tiene que crecer para yo entonces poder tolerar. No lo haces hoy, no lo vas a hacer mañana. ¿Me explico? El mejor tiempo que uno puede tomar la decisión de verdaderamente amar es hoy. No digas mañana, porque a lo mejor mañana no vas a despertar. Pero estoy hablando con un amor sacrificial, con el amor que produce el Espíritu Santo. No un amor de sentimientos. El amor de Dios es un amor que dice, yo decido amar. Es una decisión. Yo lo voy a hacer en obediencia al Señor. Dio gracias por la fe cristiana, por el amor cristiano, por la esperanza cristiana. Y también dan gracias por el crecimiento espiritual en la vida de la iglesia de Colosas.
Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Fíjese, que ha llegado a vosotros, así como todo el mundo, y lleva ¿qué? Fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Este es el crecimiento del cristiano. El creyente, el santo, no se puede quedar estancado. Si somos discípulos de Cristo Jesús, Él nos ordena hacer algo. Nos ordena hacer algo. ¿Se ha dado cuenta que cada vez que vamos al Señor en oración y tenemos un tiempo íntimo con Él, no sé usted, pero mi experiencia siempre me pide que haga algo? A lo mejor ese es el motivo por lo cual muchos no quieren venir al Señor. Pues si voy al Señor en oración y me voy a ofrecer, Él me va a pedir que haga algo. Exactamente. ¿No fuimos llamados a ser siervos de Dios? Y el siervo sirve. Y usted me escuchó a mí decir varias veces, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. El que sirve a Dios, sirve. Y el Señor nos llama a servirnos los unos a los otros. Nos llama a servir a una comunidad que a lo mejor no nos acepta, no nos quiere, nos rechaza. Pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de servirle. Y por último, el tercer personaje que menciona es el pastor de la congregación. Como la habéis aprendido de quién? Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo, damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Pero ustedes tuvieron ¿qué? Un mentor, un ejemplo de lo que es un cristiano, un discípulo de Cristo Jesús. Ustedes aprendieron de Él. Porque Él no simplemente lo dijo, sino que lo demostró. ¿Se da cuenta? Mire, la gente va a escuchar más de lo que nos ve hacer en vez de las cosas que nosotros decimos que tenemos que hacer. Por ejemplo, por convicción, el Señor nos llamó a servir, no a tomar vacaciones en el Evangelio. Hoy no, es mi día off, hoy no hago. ¿En serio? Cuando me retire del trabajo secular, lo voy a hacer. Algún día voy a tomar un ministerio. ¿Algún día? Ese día es hoy, mi hermano, mi hermana. Ese día es hoy. No diga mañana. Vivimos en el presente, no en el pasado. Y si Dios quiere, estaremos en el futuro. ¿No dijo el Señor a sus discípulos, manténganse ocupados hasta que yo venga? Hasta que yo venga. Tenemos este ministro fiel, este pastor de la iglesia, el pastor simpático, Epafras, el siervo de Dios. Este fue mentor, este fue siervo de Dios, este fue fiel siervo de Dios. Este fue un
cristiano, que significa como Cristo. Este fue alguien que predicó con sus propios hechos, no con puras palabras. Moldeó la vida de un creyente. Fue mentor. Y si él lo fue, déjenme hablar a ustedes, hermanos. ¿Quién es el sacerdote de su hogar? ¿Quién es el mentor de sus hijos? ¿Quién hace lo que el Señor nos ordena que hagamos en la casa? Eso de que haz lo que te digo pero no lo que hago, eso no funciona en una casa cristiana. Es por nuestros hechos que nos van a conocer. Es por las obras que llevamos a cabo para su gloria y su honra. Ahora mire, hablamos de 3 tipos de personajes. Hablamos de un grupo de personas. Pero ¿se ha dado cuenta que en cada versículo menciona a Cristo Jesús? En cada versículo, el centro es Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, al hermano y hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de amor que tenéis los unos a los otros, o a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y llevó fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios y de verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Jesucristo es el centro absolutamente de todo. Si no es por Cristo Jesús, si no fuese por Cristo Jesús, no tendríamos absolutamente nada. La iglesia es de Cristo Jesús, que predica un mensaje cristocéntrico. Y todo lo que hagas, en palabra o en hecho, hazlo para la gloria de Cristo Jesús. Termino con esto, bien breve. Como iglesia que somos, como familia que somos, debe de haber una sola cosa que nos destaca. Y es de la forma en que nos amamos los unos a los otros. El cuidado que tenemos los unos para los otros. Es lo que nos deben de conocer. ¿Qué es lo que nos une? Cristo Jesús. Y lo hacemos por amor a su ministerio, por su amor a su llamado. Esta es la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Una iglesia que practica el amor los unos con los otros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos recibido la fe de Dios. Y esta es la fe que nos motiva a hacer. Porque se basa, como dije anteriormente, en la gracia de Dios. Favor inmerecido. ¿Cuál es la excusa de negarle nuestro amor a alguien que, según nosotros, no lo merece? ¿Nosotros no merecíamos el amor de Dios?
Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no dijo que nos amaba, lo demostró, dando lo mejor de lo mejor de lo mejor que tenía. Y como cristiano, debemos de ser de ese ejemplo. Debemos. Yo no sé dónde se encuentra usted en su vida espiritual. Pero ¿por qué no sella este domingo con un broche de oro? Antes que se ponga el sol. ¿Por qué no me promete que va a examinar su vida? Examinémonos si estamos en la verdadera fe. ¿Acaso Cristo no vive en nosotros? A no ser que seamos reprobados. Y si estamos en la verdadera fe, la fe verdadera hace lo que hace no por nosotros, sino por los demás. Esta es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Me explico? Y si usted está aquí esta tarde y dice, Pastor Javier, ya he hecho muchas excusas, ya no más excusas, póngase de acuerdo con el Señor. Póngase de acuerdo con el Señor. Están aquellos a lo mejor que buscan una iglesia para ser miembros de la iglesia y poder finalmente ejercitar sus derechos. Aquí no. Aquí lo único que pedimos como miembro de la iglesia es que deje sus derechos y levante su ministerio. Dios sabe que necesitamos más obreros. A la verdad el campo está blanco, listo para la cosecha. Los obreros son pocos, pero vamos a seguir orando para que Dios envíe más obrero a la mies. Tome la mejor decisión, entréguese al Señor. Con rostros inclinados, ojos cerrados. Padre Santísimo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta fe cristiana que tú nos has regalado, nos has dado. Por este amor que nos une y es el amor cristiano. Gracias, Señor, por la esperanza cristiana, una esperanza viva. La que sabemos, Señor, que los días son cortos. Tu venida, tu regreso, estás más cerca que antes. Mantén, por favor, ocupados, amándonos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, amando, Señor, el llamado al ministerio. Gracias, Señor, por el crecimiento que tú traes día tras día a través de tu palabra, de testimonio que escuchamos a nuestros hermanos dar, compartir. Gracias, Señor, te damos por mentores, pastores, que a través de nuestra vida, Señor, nos mostraron como siervos del Señor lo que verdaderamente se necesita para estar en el ministerio. Son muchos y tú los conoces. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que en esta asamblea, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, hermanos y hermanas, serán hoy día esos mentores que tú buscas para enseñar, para instruir, para guiar esta asamblea de creyentes, esta iglesia. Haz tu obra, Señor, y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
Amén. Y el pueblo de Dios diga.